Jean-Philippe de Tonac escribió que Internet pone a disposición de todos una memoria incontrolable. Así es, la información por la información, un dato que nos lleva a otro irrelevante y este a otro más irrelevante. La información sin más, arrojada al vacío. El texto expositivo que se despliega sobre un inconmensurable mural alimentado de energía no es en el fondo sino el propio caos personificado, o por lo menos nombrado. Es la falta de control, de selección, de discriminación en el buen sentido del término, y por tanto de comprensión, de finalidad expresa y canalizada. Pero ¿qué ocurre con las artes y en particular con la literatura? Cuando Armando Pereira, Claudia Albarrán, Angélica Tornero y yo, Juan Antonio Rosado, realizamos el Diccionario de Literatura Mexicana del siglo XX, prácticamente no había Internet o estaba apenas difundiéndose entre la gente común. Hablo de 1994-95. Mucho menos había lo que hoy conocemos como redes sociales virtuales. Como escritores teníamos que viajar mucho para investigar, conocer personalmente a muchas personas, entrevistarlas. Recuerdo muchas anécdotas en Yucatán, en Oaxaca, en Veracruz, en Monterrey. El diccionario al que me refiero tuvo 2 ediciones impresas, pero su característica esencial es que no se trata de un diccionario de autores ni de obras, aun cuando la segunda edición tenga un índice onomástico. Se trata de un diccionario de lo que podrían llamarse instancias mediadoras de la literatura, es decir, editoriales, premios, librerías, ferias de libros, asociaciones o instituciones dedicadas al estudio de la literatura, grupos literarios, revistas, suplementos culturales, bibliotecas, polémicas, corrientes o tendencias temáticas. Pensamos hacer una grabación sobre este diccionario, espero que aparezca pronto, sí, que en su momento fue una novedad, no se había hecho nada antes así. ¿Qué fue ocurriendo a partir de la primera edición de ese diccionario en el año 2000 y sobre todo después de su segunda edición en 2004? Pues muy simple. Entramos de lleno, y no digo parcialmente, sino de lleno, a la era digital. No es que no haya existido antes, digo de lleno. Y tan es así que el ELEM, la Enciclopedia de la Literatura en México, a la que puede tenerse acceso en línea, adquirió nuestro diccionario y ahora puede leerse allí. Y allí en Internet, trátese de la red superficial o de la red profunda, que el pochismo llama Deep Web, puede localizarse casi cualquier información falsa o verdadera, porque Internet es una especie de memoria irracional, sin control, presa de la contingencia, del azar, del capricho. Unas páginas surgen, otras se caen, algunas caen, resucitan de otro modo o del mismo. Aquí verdaderamente, parafraseando a Marx, todo lo sólido se ha desvanecido en el aire, aunque sin duda se conserva de algún modo. También la manera de socializar ha cambiado. Es mucho más rápida la comunicación, pero a la vez, paradójicamente, hay mayor soledad. O tal vez me equivoque. ¿Qué es la era en la que vivimos? ¿Cuánto tiempo durará antes de que quizá volvamos a una especie de prehistoria? Hola a todos. Soy Juan Antonio Rosado y esto es Grandezas de Lilliput, un lapso para el arte, la literatura y la lengua española. Si todavía no te suscribes, ¿qué esperas? Siempre habrá sorpresas. Y si al final este programa te dejó algo, pon me gusta y compártelo. Comenta.
Tal vez algo de lo que haya dicho en la introducción esté equivocado. Por eso hoy tengo como invitados a dos intelectuales que además son internautas y se han dedicado a analizar la red. Ellos son Paola Cuevas, traductora especialista en la poeta estadounidense Sylvia Plath y navegante de la red profunda o Deep Web. Ella estudió literatura inglesa y también es directora de la revista Bastardilla. También está con nosotros Federico Ballí, especialista en narrativa policíaca y de misterio, y también analista de las redes sociales. Federico y Paola, muchas gracias por aceptar mi invitación a participar en esta interesante charla con la cultura. El ser humano vivió una era agrícola. Cuando descubre la agricultura, todo cambia. Nuevas tecnologías transforman la configuración del mundo y nuestras relaciones con el mundo y con los demás. Luego ocurrió la era industrial. Lo manual va quedando atrás y la máquina, con todo lo que implica, va conquistando al ser humano. ¿Quién no ha leído ese excelente cuento de Don Miguel de Unamuno titulado Mecanópolis? Nadie duda de que ahora nos encontramos en una tercera era, la era digital. Antes, por ejemplo, la enciclopedia más extensa del mundo era China, del siglo XV. Tenía más de 11,000 volúmenes con más de 22,000 capítulos. Ahora es Wikipedia. Y la librería más grande, sin dudas, es Amazon. Y los libros digitales, que no ocupan espacio ni se empolvan, son ya una realidad. ¿Qué es la era digital? ¿En qué ha modificado al ser humano? Hace tiempo, Mark Prensky escribió un ensayo que seguramente ustedes conocen, Nativos e Inmigrantes Digitales. Empezaré retomando este texto. Ahora sabemos que el cerebro puede cambiar fisiológicamente por estímulos del exterior. Según la neurobiología, se sabe que ciertos tipos de estimulación modifican las estructuras cerebrales de manera permanente. Dice Prensky que los nativos digitales nacieron y se formaron utilizando la lengua digital. Son activos, conectados, acostumbrados a la velocidad, hacen multitareas, ponen atención de manera aleatoria, priorizan los gráficos sobre los textos, están acostumbrados a la fantasía, a los videojuegos y al mundo de las recompensas inmediatas. Estos nativos, dice Prensky, aprenden de forma lúdica más que con el rigor del trabajo tradicional, que sienten lento y aburrido. Les impacientan y cansan las conferencias, así como los exámenes tradicionales. Los nativos digitales, para él, dedican el doble o hasta el cuádruple de tiempo a jugar videojuegos, navegar en Internet, consumir videos y música en medios digitales, que a leer, por ejemplo. También piensan y procesan la información de modo distinto y trabajan siempre en la red. No sé si ya esta visión de Prensky sea hoy un poco obsoleta o no lo sea. ¿Qué opinan al respecto? ¿Habría que matizar este juicio? ¿Ocurre esto con todos los nativos digitales? ¿Es verdad que su destreza y manejo de la tecnología es superior a la de sus profesores? Podemos empezar con Paola y después con Federico. ¿Qué opinas? Em, bueno, no me parece del todo obsoleta, pero tampoco defendería, no sé, a mí me pareció un texto como un poco, se concentra en todo lo negativo que hacen las redes, ¿no? Como que no tienes la atención para quedarte en algo mucho tiempo, que tienes que salirte de cierta información para ir a otra, pero yo creo que a mí lo que me han dado las redes, aparte de distraerme, eh, creo que tú eres quien jerarquiza la información que recibes, ¿no? Y eso a mí me hace sentir que tengo una especie de control, ¿no? En un salón de clases recibo cierta información que me tengo que aprender para el examen y no tengo chance de jerarquizarla o no, ¿no? Así es y punto, se acabó. Pero cuando tengo
una cantidad infinita de herramientas de investigación en mi computadora, me da un ejercicio de yo decidir qué de esto me quedo y qué de esto se va, ¿no? Como una especie de limpiar mi propio disco duro, o llenarlo de las cosas que quiero que se llene. Y creo que eso le da a la gente, pues no sé, la oportunidad de aprender de cosas por las que no tiene que pagar en una institución, por ejemplo, ¿no? Yo creo que democratiza mucho la educación, y el acceso a la información. Aunque claro que puedes consumir basura todo el día, eso es una realidad, ¿no? Lo puedes hacer si quieres hacerlo, pero también da la oportunidad de, por ejemplo, encontrar música que no hubieras encontrado de otra forma, ¿no? Tener la música gratuita porque puedes hacerlo. Libros, PDFs y demás, ¿no? Entonces, no sé, creo que a mí me pareció un texto que se concentra más en el efecto que tienen los jóvenes y en cómo nos separa de los adultos mayores, ¿no? Más que en cómo la puedes utilizar para tu formación, ¿no? Y para como el bien de tu vida, pues no ¿Tú te sé. consideras nativa digital? Claro, yo no recuerdo la era sin, o sea, yo no recuerdo vivir sin internet, ¿no? Sí tenía otro tipo de internet que era el que se interrumpía por el teléfono, ¿no? Sí lo tuve, sí existió eso, y no nací con un smartphone en las manos, ¿no? O sea, no soy tan nativa, pero sin duda soy más nativa que mis papás, ¿no? O que mis abuelos, que no, por supuesto que les parece algo completamente ajeno, pero nunca viví sin internet, ¿no? Nunca estuve consciente de hacer algo sin internet. Siempre investigué en Wikipedia, ¿no? En primaria, ¿no? Nunca escribiste con Entonces, máquina de escribir, vaya. nunca, nunca, solo con el teclado no tenía el teclado planito como las laptops, ¿no? Sí tenía el que sonaba a secretaria del MP, tic, tic, así. Pues sí, está bien. Está Entonces bien. no estás de acuerdo con Prensky. No del todo, es que creo que está un poco satanizado, ¿no? No sé. Ujú. A mí se me hace como, creo que limitado, tal vez no satanizado, ¿no? Pero a mí entiendo la parte de atención dispersa y de no poder, ¿no? Entregarte una conferencia de 3 horas. Pero en mi caso me pregunto, ¿de verdad es necesaria una conferencia de 3 horas? Quién se concentraba? O sea, porque te distraías con otra cosa, ¿no? No necesariamente con el internet, pero obviamente te distraías, nadie puede poner atención 3 horas. Y yo solo digo como, ok, entiendo, tenemos memoria de teflón, los nativos digitales, pero sí siento que tenemos como diferentes aptitudes de investigación que yo aprecio. O sea, así que, bueno, eso. Mitad y Y, mitad pues con sí, el tallo. no todo, no hay ni blanco ni negro. Exacto, exacto. Federico, tú eres nativo digital. ¿Qué piensas de esta apreciación de Prensky? ¿Ya la consideras obsoleta totalmente? Antes que nada, gracias por la invitación. Y no sé si, Pau, ¿tú eres millennial? Eh, ¿Entras, punto, punto límite, estás en 90, el fin, verdad? Es que yo sí soy millennial, ¿no? O sea, pero pero, es full millennial. Ajá. ajá, o sea, yo soy como de lo más principios y tú eres más del final, ¿no? O sea, entonces, lo digo porque creo que estamos aquí tres generaciones distintas, digámoslo así, que vivimos distintas cosas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en la primaria no existía Wikipedia, ¿no? O sea, y de hecho yo empecé a tener internet, así como en mi casa que hubiera este teléfono, sexto de primaria, primero de secundaria, creo, y empecé a usarlo para investigar hasta la universidad, o sea, porque yo todavía en la prepa usaba, tengo por ahí un libro de biología y estas cosas así donde lo buscaba, te ibas a la biblioteca y eso, ¿no? Y aún así sí me considero nativo digital porque, o sea, aunque no lo usaba de la misma forma que, o no estaba tan esparcido como hoy en día, o sea, sí era, pues era lo que hacíamos siempre llegando a mi casa, no sé, en la secundaria, nos metíamos a los chats, nos metíamos a buscar cosas como en internet,
era fan de, por ejemplo, Evangelion, y entonces como casi no había información aquí en México, así aprendí a meterme a las redes, a los blogs, a los chats. Parte de lo que hice este artículo, bueno, estos artículos de sobre lo del internet, de lo de los videojuegos, eso creo que lo he tenido ahí sí, desde que era chiquitito, ¿no? Con Atari, hasta, digo, y hoy en día, ¿no? O sea, mi computadora también está hecha para poder jugar videojuegos, o sea, soy gran fan. Entonces, sí, y lo que no considero, no concuerdo con Paola, es, bueno, luego lo cambiaste, porque dijiste que como que sataniza, pero luego dijiste que como lo limita, o sea, y ahí, o sea, concuerden que está como un poco limitada la visión. Sí me parece, o sea, si soy sincero, cuando lo leí dije, no, esto sí ya está muy viejito, ¿no? O sea, pero ya se siente muy viejito, porque, por ejemplo, o sea, me consta que ninguno de aquí tiene como, bueno, todos aquí utilizamos en las redes, utilizamos, por ejemplo, Juan Antonio, corriges en la computadora, ¿no? Y vas corrigiendo conforme va pasando. Y ahí como que menciona esto de idea de como todavía imprimir los textos y corregirlos, que a mí se me hace, venga, tendrá sus ventajas, pero sí se me hace muy obsoleta, muy, muy, muy obsoleta. Tiene también estas ideas, un poquito lo que decías tú, Paula, habla mucho de lo del multitasking y como la visión que tiene me parece ya caduca, ¿no? O sea, incluso, pero es que yo creo que incluso, venga, ¿no? Mi papá, ya tiene un manejo tal vez no será nativo, como dirían acá, pero Tomos tiene un manejo que no deja mucho que desear, ¿no? O sea, entonces, todavía de pronto uno le tiene que ayudar en ciertas cosas y lo que sea, pero pues él solito Wikipedia, de pronto él me manda los enlaces. Es chistoso porque uno va viendo también la generación en esas veces que en WhatsApp nos mandan las cadenas, quienes mandan las cadenas como de, exactamente, ¿no? Que nadie va a leer. Entonces, eh, y yo creo que ahí tiene que ver un poquito con que también el Internet son muchos medios, o sea, en- es un como conglomerado de cosas, ¿no? O sea, tenemos por un lado WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Twitter, que aunque las tres podríamos decir que son redes sociales, funcionan, yo diría, muy diferente, ¿no? O sea, yo digo que WhatsApp funciona, aun cuando sea escrito y bueno, también tiene para notas de voz, pero funciona más como el lenguaje hablado. Facebook me parece un poco más como blog y Twitter es una cosa horrible, ¿no? Pero bueno. Ay, yo fan de Twitter, Eh, no. yo soy adicto, pero es que es como la mentalidad de colmena, ¿no? ¿No te parece? O sea, y Sí, es muy con la limitación de los caracteres y todo eso, o sea, yo creo que es más bien dicho qué medio o cómo se utiliza el medio, ¿no? No sé si más o menos responde eso, o sea, un poco la pregunta. Sí, y bueno, para continuar con Prensky, según él, los inmigrantes digitales se han tenido que formar rápidamente, es lo que decías de tu papá, por ejemplo, ¿no? Se han tenido que adaptar a la tecnología y su aproximación a ella es diferente también. Por lo tanto, se ha creado una brecha digital, habla de una brecha digital que podríamos equipararla a la brecha o a las brechas generacionales que plantea incluso un desfase. Estos inmigrantes digitales, según este autor, desconfían de la conveniencia del uso de las novedades tecnológicas en el proceso de aprendizaje. Y ahora con la inteligencia artificial, yo noto también una gran desconfianza. Entre esta desconfianza está la de Noam Chomsky, por ejemplo, que se ha pronunciado contra pues esta inteligencia artificial que puede incluso escribir un ensayo y todo eso, o lo que sea, cualquier obra. Parece imposible la interacción exitosa entre nativos e inmigrantes si sus cerebros son diferentes. ¿Puede afirmarse para ustedes lo mismo después de una pandemia como la del COVID, que forzó a miles de personas a digitalizarse? ¿Qué decir?
Eh, como tú quieras, ¿quieres empezar tú o yo? Bueno, a ver. Eh, no, esta parte de la brecha digital a mí estoy de acuerdísimo. O sea, no puedo decirle que no. Justo hace muy poco me pasó que mi tía abuela me dijo que le había mensajeado al presidente, ¿no? Y que no le había contestado. Em, pero tiene 88 años, ¿no? Y claro, le habló por Twitter a AMLO, y pensó que era algo muy directo, ¿no? Porque en lo digital las distancias son rarísimas, ¿no? Nunca sabes si a quién le estás hablando o si te va a contestar o qué tan personal es ese mensaje y mucho menos para alguien que no está en Twitter, ¿no? Y que no sabe que no le está hablando a AMLO, ¿no? Para ella le está hablando a AMLO porque es la cuenta del presidente, ¿por qué no le contestaría a él, ¿no? Em, y me hizo pensar muchas cosas eso, como que dije como, claro, tenemos otro entendimiento completo de este universo, ¿no? Digital. Em, y Pero ni tiene siquiera 88 años. claro, claro, ¿no? Y no es que, y ese es un lugar chistoso, ¿no? Como, qué chistoso que ella lo vea así. Pero esta desconfianza, por ejemplo, en las aplicaciones de bancos, ¿no? Gente que estaba acostumbrada a pagar con cheque y ahora tiene que generar un token y para su, ¿no? Y todo les parece complicadísimo cuando se supone que está hecho para simplificar, ¿no? Y yo creo que esta brecha es también por la poca consideración que se tiene de los inmigrantes, ¿no? O sea, de los inmigrantes digitales, no importan, ¿no? Es como ustedes se tienen que acostumbrar a esto que va a avanzar de esta forma, y no hay otra opción más que acostumbrarte, porque esto te va a hacer la vida más fácil, aunque no a todos se los haga más fácil, ¿no? Eh, yo veo eso en mi familia, y en mi tía abuela, sobre todo. Eh, y sí creo que ellos son los que han tenido que avanzar sin necesariamente querer hacerlo, ¿no? Porque estaban acostumbrados a otro tipo de comunicación y a otro tipo de procesos. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo. Y el miedo a ChatGPT o a la inteligencia artificial, a mí no me da miedo, ¿no? O sea, a mí se me ha hecho un reto saber escribir prompts, me ha parecido algo muy, muy divertido. Poder sintetizar una orden, ¿no? Para que algo te entienda perfectamente bien y lo haga exactamente como quieres. Em, Creo que es otro tipo de herramienta, ¿no? A esta herramienta le puedes hablar y pedirle todo lo que tú quieras y es muy extraño. Em, pero no es, no sé, a mí no me genera desconfianza, ¿no? Me parece bastante divertido. Y creo que justo tal vez una brecha que yo siento con personas mayores a mí es que el Internet es un lugar para divertirse también, ¿no? Y no solo es una herramienta o algo complicado o algo de lo que tienes que sospechar, sino puedes estar en ChatGPT 2 horas y la vas a pasar muy bien, o sea, probablemente, y puedes crear algo bastante chido, ¿no? Usando esa herramienta. Así que nada, esa es mi intervención. Yo no concuerdo completamente contigo, o sea, en lo último sí, pero ahorita toco lo de las inteligencias artificiales, pero en, en cuanto a, yo tengo un poco la experiencia inversa, ¿no? Por ejemplo, mi novia, según esta clasificación de nativo, inmigrante, sería como inmigrante, ¿no? O sea, es más joven que yo. O sea, entonces, mientras que, como mencionan papá o su esposa, o sea, tíos, o sea, personas que estoy hablando de 70, 75, hasta 80 años incluso, que yo veo bastante bien adaptadas, incluso a veces me han llegado a explicar a mí alguna cosas más como, por ejemplo, que decías de pagos o cosas como más burocráticas, que yo, bueno, pues cómo diablos le hago aquí, y como que, sí, como ya lo hicieron en algún momento, o sea, tienen como la experiencia en eso, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, digo, si ya te vas a alguien que estuviera vivo durante la Segunda Guerra Mundial, pues, o sea, pues seguramente se le va a dificultar un poco más, o sea, pero, o sea, sí siento que más bien dicho tiene que ver con
con la flexibilidad de la propia persona frente al medio, ¿no? O sea, porque Su hay grado de gente... apertura, ¿no, Federico? Exacto, es que es como todo, o sea, es una habilidad, pero es que tanto, mencionaba, por ejemplo, que mi novia se le dificulta mucho, ¿no? O sea, y me dice, es que tú eres muy bueno buscando, y es, pues bueno, lo he hecho toda la vida, ¿no? O sea, pero es justo porque yo tiendo mucho a experimentar y me gusta, y en eso concordamos, por ejemplo, con lo de chat, ¿no? GPT, que a mí me encanta, y entonces me meto así a ver y digo, o sea, tenía un proyecto que no tengo problema en mencionarlo por acá, que era, y tenía la idea de, ¿puedo hacer que ChatGPT escriba poco a poco un bestseller? O sea, ¿y cómo puedo hacer que lo haga? Y entonces fui experimentando en ver cómo iba escribiendo y cómo se iba robando los estilos. O sea, se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, cómo te va respondiendo, cómo lo vas como medio entrenando, se me hace fantástico, ¿no? O sea, toda esa parte. Claro, nuevamente, ahí hay como también que saber dividir. Justo con esto que decías de que también te puedes meter en internet a divertirte y eso. O sea, sí siento que muchas personas quizá pueden verlo más como meramente de trabajo en vez de ver como esta parte más divertida. O al revés, ¿no? También puedes verlo como meramente diversión y o sea, algo como para perder el tiempo y no como trabajo, ¿no? Yo creo que no estoy familiarizado exactamente con lo que dice Chomsky de la inteligencia artificial, o no escuché lo Sobre que... todo los plagios, tiene que ver con la cuestión de los plagios y con que se va el cerebro, la mente se va como que a pues poner a poder cada y vez poder. más floja. ¿Qué opinas? No, es que, bueno, tenemos aquí en México ya la experiencia, nada más en este sexenio y en el anterior, de unos 3 plagios comprobados en figuras públicas, ¿no? O sea, entonces el plagio yo no creo que venga de ChatGPT. Entiendo la idea de la inteligencia artificial y el plagio por el arte de inteligencia artificial y que dicen, pero no, o sea, un poco como lo decías tú, Pau. O sea, yo de entrada creo que es una herramienta, no creo que sea, con lo que decía, por ejemplo, el proyecto de, se puedo hacer que escriba una novela bestseller. O sea, uno tiene que meterle mucha chamba, es mucho, o sea, no es nada más como Sí. escribe una novela bestseller y ya te la escribe, o sea, es muy limitada la herramienta. Igual en imagen estuve ahí como investigando y tratando de hacer como jugando a ver qué salía. Y, y sí está bastante limitada y uno tiene que ser muy específico con los prompts que mencionabas, ¿no? Eso a mí me encanta, esa es la parte que me gusta. Es que es muy divertido. O sea, y incluso yo lo que he hecho es como hacer como, estaba haciendo otro proyecto con historias de terror, y entonces fui haciendo como un Frankenstein donde lanzaba yo como una escaleta, veía cómo lo escribía, luego yo lo reescribía, y me pareció como muy interesante, ¿no? Cómo lo podías hacer. Digo, esto era como más para medios masivos, ¿no? O sea, como para justo canales de YouTube y otras cosas, pero me pareció muy llamativo. Y es que, pues yo creo que, pues al final y al cabo, la creatividad funciona un poco así, ¿no? O sea, pues digo, o sea, Cervantes no se inventó a los caballeros, o sea, y tampoco pues se los inventó Cretien de Troyes, y, o sea, fueron, o sea, es una amalgama, ¿no? De lo anterior. Entonces, claro, nuevamente, la inteligencia artificial no va a sustituir al artista, ¿no? O sea, que yo creo que es lo que algunos creen que va a pasar, porque hace un arte muy mediocre, pero como herramienta es muy buena. Eso es de lo que yo pensaría. Exacto, y yo creo que todo consiste en una disposición, tener la disposición de usarla como herramienta, como todo. Ajá, Pues finalmente completamente. todo es una herramienta. Es como el mismo estudio de la gramática, pues es una herramienta, no es algo árido. Es árido si lo dejas ahí, pero si lo aplicas para tus propias creaciones, pues se convierte en una herramienta invaluable. Yo no creo, y yo coincido contigo, Federico, en que no hay tal brecha generacional ni tal brecha digital, sino una apertura, una disposición o no disposición, o estás dispuesto a integrarte y a aceptar los cambios, o sencillamente te cierras y no lo estás, ¿verdad? Yo creo que es por ahí.
Y es verdad que la nueva generación o las nuevas generaciones tienen problema de lectura y de reflexión por ser nativos digitales. A ver qué opinas de eso, Paola y Federico, porque es cierto que son las áreas más afectadas por la era digital, la lectura y la reflexión. Es lo que dice Prensky. Yo no sé, yo lo cuestiono. ¿Es verdad que la velocidad del mundo digital dificulta que haya tiempo para reflexionar? Mm, Fede, tú querías decir algo, ¿no? Sí, nada más un poquito sobre lo de la brecha, nada más creo que la ilusión que hay de que es una brecha generacional tiene que ver con lo que tú decías, Pau, que o sea, ya el niño nace, ahorita un niño nace ya con su smartphone, casi casi vienen así junto con pegado, ¿no? Entonces están como obligados en cierta medida o sea, es como, ya no es que no exista el analfabetismo, ¿no? Pero es menor que si te vas a la Edad Media, ¿no? O sea, porque, o sea, ya naces un poco con como la expectativa de que sepas leer, ¿no? O sea, eventualmente. O sea, entonces, yo creo que ahí es donde puede estar el error. En cuanto a lo de la escritura, no sé si quieres, perdón, mencionarlo tú. La lectura y La la lectura, perdón. reflexión, es lo que dice este autor, que la lectura y la reflexión se han visto afectados. Ok, ahí yo voy a sonar super boomer. Ah, no es cierto. No, no sé. No, yo creo que la atención es diferente, pero es que también digo como la atención es diferente desde antes, ¿no? O sea, cada generación le presta atención a otras cosas y los distraen otras cosas y me imagino perfecto que cuando se inventaron los videojuegos este era el trauma, ¿no? Como ya el niño no va a leer y antes de eso tuvo que haber sido otra cosa, ¿no? Entonces, no, yo no creo que sea necesariamente negativo, ¿no? Pero sí creo que la gente lee distinto. O sea, sí creo que si subes algo de cierta forma, ¿no? Gráficamente van a prestar más atención, ¿no? Por alguna razón. O si utilizas ciertas palabras o ciertas tipografías, ¿no? Y como que ¿no? El diseño se ha vuelto como una forma para poder entrar, ¿no? Para que las personas te pongan atención, ¿no? Entonces sí creo que es diferente. Yo sí batallo con eso, yo no soy diseñadora y sí batallo con poner instrucciones clarísimas en Bastardilla y que me pregunten exactamente lo que está puesto en el flyer y me parece impactante porque aparte es gente que lee y que escribe, ¿no? Entonces sí me ha pasado que de repente digo como pues voy a usar Comic Sans, ¿no? Para que me lean bien o que... pero, pero bueno, no se me hace necesariamente negativo, ¿no? Solo que tienes que comunicarte de otra forma con la gente, ¿no? Y lo que sí creo, y este es mi juicio boomer, creo, ¿no? Siento que esto va a sonar boomer, es que al hacer todo inmediato, ¿no? Como reels de 30 segundos, ¿no? Que desmitifiquen el amor romántico, ¿no? Por ejemplo. Y es como tinta corrido, hermana, ¿no? Para que puedas desmitificar esto, ¿no? Pero te vas a concentrar en un reel de 30 segundos, ¿no? Y piensas que esta es la idea completa. Eso me parece grave, porque sí creo que, o sea, no grave, es que no quiero decir la palabra grave, quiero No hay decir como, desarrollo. ajá, no, es como no usar Wikipedia como una herramienta, usarla como tu fuente única, es lo mismo, ¿no? Wikipedia es fantástico, gracias, siempre dono, me parecen increíbles, ¿no? Pero no te puedes quedar ahí, ¿no? Dices como, ya agarré esto, me voy a ir a otro lugar ahora. Solo que siento que sobre todo TikTok, ¿no? E Instagram, que es el mundo del reel, que te explica todo y te resuelve la vida en 5 segundos, tal vez alimenta incluso más eso que lo que lo hizo Wikipedia, ¿no? Porque solo te vuelves experto en muy poco tiempo en ciertos temas, ¿no? Y repites. Y creo que ahí es donde se afecta esta parte como de la reflexión. Te quedas con lo que te están dando, ¿no? Punto. No digo que pase con todos, no digo que todas las personas lo hagan, pero puedes hacerlo, ¿no? Un mal uso de esa herramienta que podría ser grandiosa para iniciar una investigación, por ejemplo. Me interesa este tema, ahora investigo. El problema creo que es como, ya vi esto, experto, voy a tuitear
y dar un seminario. Pero bueno, eso es lo que pensé que podía sonar medio vetusto de mi parte. Pero bueno, ¿Tú has dado clases, Pau? sí, di un curso. Bueno, he dado 2 cursos. Uno del Quijote, 1 año, y uno de Lolita. Esos son. Y taller de poesía. Y ya. Es que lo digo por un poquito por esto último que mencionabas, que yo creo que mucho lo que se tiende a ver, o lo que yo tiendo a ver es que cuando, sobre todo con alumnos, o sea, principalmente digamos cuando es muy frecuente en el primero y segundo semestre de la carrera, que ese, ¿cómo le llaman? No me acuerdo cómo se llama este efecto de la curva, donde cuando mientras menos sabes, más crees que sabes. Entonces, es muy frecuente que muchos alumnos de primero o segundo semestre repitan lo que dicen los profesores, o sea, pero lo repiten sin filtro, ¿no? O sea, te repiten tal cual. Y, o sea, porque yo creo que ese fenómeno es lo mismo que pasa con lo que dices de Wikipedia, de TikTok, que no me parece positivo, porque lo que pasa es que, más bien dicho, voy a ser un poco muy políticamente incorrecto, pero es que creo que cualquier tonto tiene ya y estoy midiéndome mucho con las palabras para que no nos censure papá YouTube, pero eh, cualquier persona ya es capaz de opinar como si fuera un experto en el tema y entonces pues entras en estas cuestiones del terraplanismo y o sea, de 10,000 cosas que dices, es que, o sea, y lo dicen con tanta seguridad, o sea, o sea, pero con tanta seguridad que convencen a gente, ¿no? O sea, a veces hasta, digo, con este terraplanismo, no, pero hay cosas que dices, oye, si yo estoy mal, doy un ejemplo, ¿no? En algún momento algún alumno me dijo, es que te faltó la Z de defensa. Y ahí voy yo a cambiarle la defensa, poner y lo estoy cambiando y le digo, espérate, defensa no va con Z, ¿no? O sea, pero me lo dijo con tanta seguridad que te hace dudar, ¿no? Y entonces, si no sabes, aquí, bueno, uno sabe del tema, ¿no? Pero si no sabes del tema, yo creo que de ahí viene como la repetición, ¿no? Y son pues muchas veces pseudoargumentos, ¿no? O sea, como pseudoaforismos ahí como que realmente no están, pues, no te dicen demasiado, ¿no? Esto con el TikTok y lo que mencionabas, ¿no? En cuanto a, o sea, yo lo que creo no es que tengamos una menor capacidad de concentración y de hecho si quieres, Antonio, puedo compartir una imagen, si no tienes problema, o sea, aquí Déjame ver cómo se hace. creo que puedo hacerlo Ujú. directo. O sea, es de una presentación que hacía, a ver si me deja. Ah, Eh, entonces, esta es una imagen del que me parece como muy, o sea, clara en cuanto a cómo el ser humano se comporta como humano, ¿no? Entonces, en cuanto a que seguimos, o sea, distrayéndonos con lo que sea, ¿no? Antes se decía que el libro, y ya la dejo de compartir, pero que, o sea, que los libros eran una pérdida de tiempo, que la radio, o que la televisión, o sea, y va como avanzando, ¿no? O sea, esta misma idea de Sócrates diciendo que va uno a quedarse sin memoria por escribir, ¿no? O sea, entonces, yo veo una repetición ahí de eso. Es igual que con la repetición que llevo con el arte, ¿no? En algún momento con algún profesor tuve una discusión porque este profesor decía que los videojuegos no eran arte y yo creo que son arte. Ahora, Pueden serlo, pueden eh, serlo. exacto, como un libro puede no ser arte, ¿no? O sea, un libro literario, o sea, pues Así puede ser es. basura. Hay muchos. Corín Tellado, ¿no? O sea, que dices, bueno, realmente así como un trabajo artístico es poco, ¿no? Pero yo decía que repetimos nuestra historia y no nos damos cuenta, ¿no? Dicho eso, sí creo que el riesgo que existe con Internet es no sé si una pérdida de criterio, pero lo que sí exige es un gran criterio y también va con lo que mencionabas tú, Pau. O sea, porque es muy fácil meternos a Wikipedia y yo les digo, bueno, nada más tengan cuidado porque yo me caché que decía que Descartes era el último de los Uchiha, ¿no? O sea, que
O sea, ¿por qué? Porque llega alguien y lo edita por trolear, ¿no? Lo edita por Claro. molestar. O sea, he visto muchos cambios así que se hacen, o sea, y los suelen echar marcha atrás. O citas que no tienen cita, o uno checa la fuente que viene en Wikipedia, que es una realmente genial herramienta, pero la cita no te lleva a ningún lado, o es circular. Entonces, venga, lo mismo he visto con la UNAM. Justo acabo de echarme un artículo de feminismo que citaba a una autora y la fuente no existía. O sea, entonces, porque la busqué, ¿no? Y venía de una revista de la UNAM. Entonces, nadie está, ¿cómo, perdón? Nadie está exento. Esa es la palabra, gracias. Nadie está exento de que le pase esto, ¿no? Pero yo creo que lo que sí puede generar Internet es una necesidad mayor de criterio, pero una facilidad más de no tenerlo, porque como tienes tantas fuentes, y yo creo que esto de caer en buscar en el TikTok, o sobre todo la nueva moda es que lo dijo TikTok, ¿no? O sea, es porque somos huevones, ¿no? Somos muy flojos. O sea, Pues, sí. yo me incluyo, ahí debo de decirlo, así como que si ¿Cómo tengo... definen una red social digital? ¿Cómo la definirían? Paola, ¿tú cómo la definirías? Ay, yo, Federico primero. Ándale. Si quieres... Sí, hazlo tú. O sea, yo diría que una red social es precisamente normalmente una aplicación o alguna, casi siempre una aplicación, una página que sirve como centro para comunicación entre distintas personas. Dicha comunicación puede ser en compartir imágenes, como algo como Instagram, en compartir texto, en compartir video. En ese sentido tenemos nuevamente Instagram con una red social basada en la imagen, Facebook, una red social basada en una mezcla de imagen, video y texto, YouTube basado en el video. Y el centro, yo diría que en teoría es la interacción entre red social, pero yo creo que nos ha vuelto muy solipsistas. Esa sí sería como mi juicio, porque en esto de que cualquier tonto puede hablar, también creo que caemos con el querer acaparar el micrófono y con el querer tener todos nuestros 5 minutos de fama, ¿no? O sea, y se vuelve, creo que muy adictivo ese sentimiento para mucha gente, ¿no? Eso es como yo más o menos definiría. Em, Y tú, Nada más. Paola, pero también en la red profunda, ¿cómo Ah, funcionan qué las redes divertido. sociales? Solo quiero, es que me llamó mucho la atención algo que dijo Fede, que espero que no se me haya escapado de la mente. Bueno, en 5 minutos de fama, hay un cuate que les recomiendo mucho, que se llama Brad Tormel, y es un analista del internet, pero es fantástico, lo amamos mucho. Y nada, como que él tiene este video en el que explica que en estos 5 minutos de fama hay posicionamientos absolutos, ¿no? Y eso me parece muy brutal, por ejemplo, de Twitter. Como tienes que ser decisivo en tus juicios, ¿no? Porque te va a perseguir, porque el internet es una memoria, ¿no? O sea, tweet que pongas, tweet que te persigue para siempre probablemente. Y como, no sé, ahorita que estamos con Israel-Palestina, ¿no? Como esta necesidad de posicionarte, ¿no? Y de tener el micrófono en algo ultra complejo, ¿no? Que probablemente ni has estudiado y ahorita lo estudias porque es el tema que está, ¿no? Y lo estudias 5 minutos, ¿no? Y ya dices como, ¿no? Liberen Palestina. De acuerdo, yo también pienso eso, pero no tienes que ser vocero de todas las situaciones, ¿no? Y creo que las redes te permiten ser vocero, ¿no? Algo que me gusta, hablando de la Deep Web, o que me parece interesante, es el tema del anonimato, ¿no? Es lo que más me gusta, porque creo, no sé, en otras convivencias, puedes ser anónimo en Twitter, pero al final tus amigos te siguen, saben quién eres, todos sospechan, tal vez eres tú, este ser que está shitposteando a las 2 de la mañana.
pero no, en la Deep Web ¿no? En los foros de la Deep Web realmente la gente no se topa muchas veces, ¿no? Y creo que hay, o sea, es bueno y malo, ¿no? Como todo, área gris, en que hay una sinceridad distinta, ¿no? Tras el anonimato y también poca valentía, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, es difícil, pero a mí me interesa mucho el lenguaje que se crea, por ejemplo, en un image board, ¿no? En un 4chan o 6chan o 8chan o ya no sé en cuál van. Pero se permiten decir muchas cosas, ¿no? Que no dirían probablemente en En otra la red red. superficial. Ajá, que lo más Ah, parecido sería Reddit, ¿no? Lo más parecido. Pero todavía no es lo suficientemente secreto o cuidado o encriptado para que te sientas a gusto diciendo lo que sea, ¿no? A mí eso me interesa. Y el lenguaje que se crea me refiero como a palabras que funcionan ahí, que luego salen a la superficie, ¿no? O sea, que se generan en la Deep Web como todo el lenguaje de incels, ¿no? Por ejemplo, como Cope, Black Pill, Red Pill, Blue Pill. Todo ya salió, ya está fuera, ya no es Deep Web, ¿no? Ya está en Twitter. Pero se generó ahí y yo creo que se genera gracias a tener o sea, que el anonimato esté tan disponible y tan protegido. No sé, eso me parece interesante. ¿Puedo agregar ahí algo? O sea, Sí, que es que digo, justo lo que yo conozco es de 4chan, sobre todo 4chan, porque sí, los otros 10.000 chan, y bueno, que tienen los distintos foros, pero concuerdo, ¿no? Esta idea del anonimato me parece muy interesante, me parece que tiene que ver mucho con el tema que yo diría que es el tema de nuestro siglo, que es la identidad, porque el anonimato, o sea, en Internet quién eres, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, digo, está este meme de en internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? Y que eres un perro en O sea, entonces, realmente eres un ser como amorfo, ¿no? Que creo que tiene también mucho que ver con la discusión de género y otras cuestiones de hoy en día, que creo que vienen como un junto con pegado. Por otra parte, también hay una cuestión muy maliciosa del anonimato, ¿no? Vi un documental en el que justo aquí era personas que estaban, un público en vivo que estaba enmascarado y que los dejaban tomar una decisión anónima y siempre tomaban una decisión para lo que le iba a afectar a una persona que estaban grabando, ¿no? Como un reality. Y siempre tomaban la decisión que más le afectaba al otro, ¿no? O sea, eran decisiones muy perversas, pero y venía como con la idea de que en el anonimato no hay consecuencias, ¿no? Eso es lo que me parece como fascinante. Pero sí, sí, es fascinante. Que me recordaste a un experimento, ¿no? De los electroshocks, que hay un doctor, ¿no? Que les dice como tú dale, yo soy responsable. Y todos matan al ser que no ven, ¿no? Todos deciden matarlo. Y siento que solo la Deep Web es como un ejemplo de que esto sí todo el tiempo pasa. O sea, que es difícil navegarla, yo, o sea, no la entiendo del todo, ¿no? Como conseguir links me cuesta mucho trabajo, em, pero, pero como que se permite todo, ¿no? Y lo raro es que vuelve a ser solipsista, aunque sea el anonimato, te casas con un papel que va a ser tu papel en ese foro anónimo, ¿no? Em, y no sé, yo hacía este experimento yo tengo 10 cuentas de todo, ¿no? Y cada cuenta tiene un internet distinto, un Gmail distinto, un algoritmo distinto, todo distinto. Y posteo desde todos para ver y uno es de ultraderecha, otro es ¿no? O sea, cada uno es diferente y cómo me anuncian cosas y me recomiendan y veo que, claro, es solipsista también porque si solo tienes una cuenta, todo lo que te salga va a ser para darte la razón a ti, ¿no? Y eso se me hace loquísimo, como que lo haces en la vida real, ¿no? Tienes amigos que te entienden, ¿no? Tienes parejas que tienen intereses similares, pero, pero en Internet funciona a nivel gigante, ¿no? O sea, 100 personas te están dando la razón. 100 anuncios están dirigidos a ti, como eres lo más importante.
Paola, todo. en qué foros te has metido, obviamente de manera anónima, en la red profunda? Me metí a incel.is porque los incels me parecen fantásticos. ¿Qué Em, es un incel? ¿Puedes explicarlo? un célibe involuntario. Mm. Este, y, Pero y explica un poco más porque creo que eh, es un ay, poco extraño el término, ¿no? ya sé. Ok, todo comenzó en una universidad. Lo hizo una chava, como realmente lo inició una chava, el Inceldom, ¿no? Bueno, los Incels, ¿no? El proyecto Incel. Primero fue una chava en una universidad que no podía salir con nadie, como que se sentía muy sola, poco amada además, y pensó, seguro hay mucha gente que se siente así. Entonces hizo un grupo, ¿no? Hizo una comunidad, un foro para que la gente hablara de lo que es estar solo, ¿no? Y no pertenecer como a estos, no tener como las características así como de personalidad físicas que normalmente la gente aprecia, ¿no? Entonces, nada, hizo este grupo, la echaron porque, la echaron de su grupo, porque porque las mujeres oficialmente no pueden ser incels, ¿no? Para los incels, según ellos. Es una cosa de hombres solitarios. Y entonces empezaron a haber muchísimos foros en internet de este tipo, ¿no? Pero, nada, varios mass shooters, ¿no? En Estados Unidos se pronunciaron incels, pobres incels, porque solo los echaron más al margen, ¿no? Como, y bloquearon muchos de los foros porque eran profundamente misóginos, profundamente racistas, pero se hablaba desde la frustración total, ¿no? También de no tener, no ser un ser social, porque no lo son, muchos, ¿no? No digo que todos, ¿no? Pero varios están en la computadora todo el día hablando en estos foros. Entonces los empezaron a bloquear y se fueron, bueno, yo creo que siempre estuvieron, pero se refugiaron aún más en la Deep Web, ¿no? Que también los tiran de ahí, muchos de los foros, aunque, pues, aunque sea la Deep Web, también hay una ética, ¿no? De cada director de foro. Este, em, y pues yo me metía como solo para ver porque me llamaba mucho la atención que en vez de ser, es un grupo de apoyo de cierta forma, ¿no? Pero es un grupo de apoyo enteramente desahuciado de esperanza, o sea, no existe, ¿no? Entonces buscas apoyo y compañía, pero realmente, no sé, subes una foto, ¿no? Y pones como, sí estoy muy feo, y neta, ¿eh? Y todos como, sí estás horrible, de que mátate, ¿no? Es muy fuerte, o sea, y eso lo consideran como un compañerismo, porque el otro también está en las mismas, ¿no? Em, es muy autodestructivo, pero bueno, un tipo de compañía, no sé. Y pues me llamaba mucho la atención porque yo decía como que nadie cache que soy morra, entonces yo también de repente me veía a mí misma como escribiendo algo ultra horrible, ¿no? Pero solo como para que no me echaran. Y no sé qué pasa con sus filtros, siempre me echaban, siempre sabían que era mujer. O sea, siempre estaban enterados, no sé cómo. Usaba otra compu y todo, y No pues hay un internet. anonimato absoluto, entonces. No, yo creo que en cómo hablas, cómo escribes, lo tienen muy calado. O sea, saben perfecto. Si yo escribía una palabra que no escribe, que ellos no escriben tanto, muy rápidamente cachan que no estás ahí por ser incel, ¿no? Y ya, en esas y en los chants, en todos los chants, desde el 4 hasta, te digo, llegué al 8, pero ese es diferente, ¿no? Y hay diferentes foros en 4chan, o sea, como que hay de varios temas. El incel is inceldom es exclusivo de este tipo de soledades masculinas, casi todas gringas. Muy bien, pues ya para finalizar, ¿cómo ven ustedes, cómo perciben ustedes la manifestación de las artes y de la literatura
en las redes sociales, también en la red profunda? ¿Cómo la Mm, contemplan? ¿Ha cambiado? vas, Fede, vas tú. Ok. Yo creo que sí. Y ahorita se me fue el autor, probablemente tú sepas, Juan Antonio, que decía que el medio es el mensaje. Y Marshall McLuhan. gracias. Y creo que tiene mucho que ver también con esto de las redes. O sea, yo lo mencionaba, o lo suelo utilizar como ejemplo. Bueno, pues uno no va a ponerse a leer una novela en Twitter, ¿no? No es que no se pudiera escribir una novela en hilo de Twitter, pero son medios que se plasman o se plantean para plasmar un tipo de texto u otro tipo de texto literario, artístico. Eh, Algo en lo que yo me he metido mucho y que he visto que tiene mucha, o sea, que está muy en boga, sobre todo en YouTube, es el videoensayo, que tiene, o sea, muchísimo éxito, ¿no? Como que es chistoso porque a pesar de que sí, yo sé que el ensayo es como de los géneros más taquilleros, suele ser ensayo de autoayuda, ¿no? Pero estos son videoensayos de todos los temas, ¿no? O sea, he visto, pero con millones de vistas, a ensayos artísticos, de análisis de cine, o sea, serios. Y eso me ha llamado mucho la atención. O sea, claro, porque tiene el apoyo visual, por eso sirve más como como cuando se utilizan todos eh, las herramientas del medio, ¿no? O sea, el audio, lo visual, y no nada más cuando se hace casi como un podcast o cuando nada más se hace, o sea, un texto, ¿no? O sea, y se está poniendo como en diapositivas. Eh, También lo he visto en otro tipo de cosas. Quizá bueno, seguramente ubican House of Leaves, el libro, y veo como esto también se va a las redes y como en las redes se generan literaturas que son como súper extrañas y metaliterarias, o sea, que se van conectando entre redes, por ejemplo, de 4chan, que empiezan una, un rumor o un texto y o sea, cosas como Slenderman, lo que le llaman los creepypastas. Lo veo mucho en terror, el género de terror también ha tenido mucho éxito en todas las redes en general, ya sea por nuevamente como historias pequeñas que son más o menos falsas, hasta géneros muy imaginativos y muy creativos en cosas audiovisuales. Hay un tipo de, ahorita que me he metido mucho al terror, de terror que le llaman terror analógico, en el que digamos que planteo un comercial, pero como si fuera un comercial falso, pero poco a poco vamos viendo que ese comercial tiene algo que no cuadra, y hasta que devoluciona completamente en una cosa horrorífica, ¿no? Entonces, o que plantean realidades alternas, hay por ahí alguno en Twitter que era el día sin sol, en donde alguien sale y se da cuenta que no hay sol y entonces se vuelve una noticia nacional. Me parece muy creativo en ese sentido, me parece que tiene yo le veo que apenas estamos empezando a ver la punta del iceberg en cuanto a lo que se puede hacer en redes sociales. Claro, como en todo, o sea, lo mencionaba en los videojuegos, pues es también hay mucha basura. O sea, y el problema de YouTube es que, por dar un ejemplo, es que pues hay billones de videos, o sea, es una biblioteca, no sé cuántos millones por segundo se suben, ¿no? O sea, de minutos. Entonces, a veces es un poco difícil encontrar las verdaderas gemas ahí. Eh, También está lo que decías tú, Pau, que tiene ya que ver más con los algoritmos, en cuanto a que te van llevando por un camino, eso me parece muy negativo. Yo no tengo muchas cuentas, tengo 3, pero, o sea, realmente de mi cuenta principal sigo a gente de ultra izquierda, ultra derecha y todo en medio, para que no sepa el algoritmo qué recomendarme exactamente, ¿no? Entonces, tengo mi cuenta en la que nada más le doy like a monas chinas, ¿no? Obvio, yo tengo una cuenta que soy mona china. Entonces, Claro. entonces
Bueno, por ejemplo, con esto de la mona china, ¿no? O sea, lo que le llaman ahora VTubers, o YouTubers virtuales, que son, Uf, hubo un boom, ¿no? O sea, y creo que tiene que ver con el solipsismo del que hablamos, porque yo veo que uno de los contenidos que más, o sea, y estoy hablando de contenidos porque no sé si podemos decir que es arte, propiamente dicho, pero que más éxito ha tenido son contenidos muy sencillos de gente hablando e interactuando con su audiencia, que yo creo que tiene una cuestión de suplir esta soledad como muy profunda. Quizá no nada más que está en estos incels que mencionabas, ¿no? Sino yo creo que sí tenemos una soledad que se evidenció, de hecho, con la pandemia que mencionaban. O sea, yo creo que fue ahí muy, muy evidente, que también todo el mundo como que empezó a hacer diferentes medios, ¿no? O sea, bueno, empezó a meterse de diferentes formas en las redes. Yo creo que el problema de la identidad se ha complejizado y también se ha enriquecido mucho en la era digital y con las redes sociales, con la manera de comunicarnos. Ujú. Yo creo que ya es algo muy complejo, ¿no? Bueno, con lo que decías tú, Pau, o sea, de que tienes uno de mona china, ¿no? Yo doy un ejemplo, ¿no? En videojuegos siempre elijo que mi personaje sea femenino. Eso no significa que yo me sienta como mujer en la realidad, pero creo que sí complejiza mucho porque empieza a volverse muy complejo, o sea, identidad, aquí estoy hablando de género, pero también quién soy yo con esto de las múltiples cuentas, se vuelve una claro. cosa como medio esquizofrénica, ¿no? O sea, Yo ando esquizofrénica. Este, sí, me trajiste muchos temas a la cabeza. O sea, no sé, yo siempre fui chica Tumblr, chica fanfiction, mm, y en mi adolescencia, ¿no? Fue brutal. Girl posting, fanfiction de todos, o sea, de cada una de las películas que veía, ¿no? Em, y hoy me llama la atención, ahí no pensaba en esto, ¿no? Pero como lo colaborativo que se vuelve, ¿no? Como me acuerdo que seguía muchas cuentas que ponían el inicio del fanfiction y era como, continúen ustedes, y entonces había como un tema no autorial de las historias, y eso se me hacía bueno, se me hace hoy padrísimo. Y yo también las continuaba, ¿no? Como, quedó aquí, bueno, déjame ver si yo puedo hacer algo. Entonces era un texto híbrido, lleno de estilos distintos, ¿no? De diferentes morras adolescentes. Y como que me parecía muy fantástico. Y hoy lo hago, porque sí tengo otra cosa que decir, tal vez más negativa de la literatura en redes, pero esto me parece positivo, muy. Si tengo una duda de traducción, por ejemplo, ¿no? Y sé que me siguen traductores, lo pongo en Twitter, ¿no? O lo pongo en Instagram. Entonces mucha gente me ayuda, como, yo haría esto, no, es que sí está difícil porque el verbo tal. Entonces se vuelve un ejercicio con otras personas y que son pen pals, porque no los conozco, ¿no? Son mis amigos de Twitter, o sea, que me ayudan a traducir, ¿no? Y obvia, algo que ya sabíamos, que es la figura del autor es extraña, ¿no? Por lo menos extraña. Y, y en redes se vuelve todavía más obvio, ¿no? Que gente te ayuda o que, como, ¿no? Mis amigos programadores dicen, nunca he escrito un código desde cero, ¿no? Inicio con el de otro y entonces toda esta colaboración se me hace muy interesante. Sí, creo que lo que podría ser malo o lo que a mí me da un poco de hueva, flojera, ¿no? Que no nos bloqueen, sería la facilidad con la que pican enter muchas personas y crean versos que no son, ¿no? Y esta poesía que no es, ¿no? Que son más bien como máximas de autoayuda, pero escritas en verso, que veo que están muy de moda, ¿no? Y también eso me espanta un poco, como que el gusto es raro. O sea, necesito críticos de literatura de internet, ¿no? Que nos digan a quiénes leer, ¿no? Como no hay filtro, ¿no? No hay nadie te recomienda, ¿no? Eso es, a mí me gusta que me recomienden. que como todos son expertos, también todos son poetas, ¿no? Entonces está la poesía Todos de son poetas, todos.
está la poesía de Instagram, ¿no? O sea, que yo en un taller le decía la broma a alguien, le decía, oye, pues, o sea, le hizo un poema malo a propósito, o sea, que era el ejercicio. Le digo, oye, pues si subes esto, no es broma, te juro que va a tener éxito en como poesía de Instagram, ¿no? Era Sí, malísimo el poema, pero se viraliza, ¿no? Eh, Ajá. también porque esta mala poesía sirve como indirecta, ¿no? Lo subes a tu historia y es de desamor y es para alguien, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí no se aprecia lo literario, se aprecia como em, poder comunicar sin decir algo directo, ¿no? Se aprecia No sé, más el exhibicionismo, exhibirse algo, sí, y la valentía de exhibirse que la verdadera creación, el verdadero empeño, la verdadera técnica, yo creo, claro. ¿no? Por eso ahora también ya hasta sacar chatarra a la calle puede ser arte si lo justificas con un discurso pseudofilosófico. Sí, sí se puede. Lo he Que- visto. Ah, No, pues y bueno, que mi momento más Avelina Lesper. Ah. bueno, herederos de los Dada, ¿no? O sea, pero pues que además no están aportando nada nuevo, diría yo, ¿no? O sea, nada que no hubiera hecho ya Duchamp, ¿no? O sea, me parece uno de esos artes más tiesos y más ya estériles. Pero Sí, hasta Duchamp dijo que alertó sobre el peligro de Ujú, eso en una entrevista, en una de sus últimas entrevistas, alertó que eso era peligroso, eso de los ready-mates, ¿no? Y todo eso. ujú, ujú. Entonces, pues sí, es un tema muy interesante, un tema muy complejo y muy rico, infinito, casi, casi, ¿no? sí, sí. Como decías, que hay mucho, mucho de qué hablar al respecto. Pues Paola y Federico, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Y Gracias a pues ti. ustedes recuerden suscribirse al canal. Hay cosas muy interesantes y siempre habrá sorpresas. Muchas Eh, gracias, Paola. Muchas gracias, Federico. muchas gracias Gracias. por invitarme. Gracias. Gracias, igual, Gracias a muchas ustedes gracias. por mirarnos y sobre todo por escucharnos. Gracias.